Entonces ahí es donde uno dice, bueno, hubiera sido la vida real como tal, hubiera habido un problema tenaz en cuanto a la parte ética, ¿no? Porque estaba faltando y además era un colegio prestigioso, no era un colegio que tenía bastantes normas, viendo también la parte de la rectora, que la rectora era muy estricta y de un momento a otro empezó a como ceder ante lo que este profesor le presentaba a ella, porque de pronto vio cambios. Pues yo estuve mirando esta película y sí tiene cositas muy chéveres que de pronto sí se podría aportar a la educación nuestra o a nosotros mismos como docentes Lo que pasa es de que estar ahí por ahí. haciendo como una especie Tranquilo, de, compañero, háganlo. haciendo como una especie de paralelo entre la película y, bueno, ya tratamos de mencionar un poco lo que vimos respecto a los videos de YouTube como material que nos dejó la profesora, pero Sí, también respecto a lo que menciona el compañero Jorge Alberto y en relación al material del documento que nos dejó la profesora Estefanía. Entonces tenemos que hay modelos unidimensionales y multidimensionales. Sí, es algo que yo pude captar del documento que nos dejó la profesora y dice que pues los modelos unidimensionales son los que hacen competir a los niños o desarrollar sus competencias en una única dimensión. Entonces, en el caso de la escuela se manejaba unidimensional, como todo muy estricto, muy encasillado, muy encuadriculado. Y cuando llegó el profesor a enseñar su teoría sobre el rock y sus clases musicales, empezó a hablar sobre modelos multidimensionales o aplicar un modelo multidimensional donde claro, empezó a reconocer la diversidad del salón, que había niños que cantaban, otros que tocaban. Que Y tenían diferentes habilidades. exacto, y había una niña que era Sommer, que pues no tenía habilidad musical, pero sí tenía una habilidad muy buena de liderazgo. Entonces, ahí es donde se incluye diferentes tipos de modelos cognitivos, los diferentes tipos de inteligencia que manejan los niños dentro del aula, que son cosas que uno también debe tener en cuenta como exactamente. docente. Pues hago una acotación ahí, exactamente. Yo enseño inglés, ¿sí? Y la mayoría de las tareas que yo hago en primaria es jugando, cantando. Y los niños aprenden los colores jugando conmigo y yo quedo aterrado porque uno los ve en el descanso y le dice, Mr. Varela, green, Mr. Varela, yellow. Le señala los colores, o sea, uno tiene que buscar los recursos para que estos chicos de la mejor manera aprendan, no solamente el tablero, no solamente pegado uno hablándole o poniéndole un video solamente. Entonces aquí en la película nos muestra eso es lo que yo quería aclarar, que él sin pensarlo y actuó no como docente, sino actuó como un ser humano, como él pensaba que era, y de esa manera él captó la atención de estos chicos. Entonces, eso nos demuestra que la educación sí puede mejorar y cambiar, no solamente como seguimos en este proceso de copia y pegue o escribo en el tablero. Pues eso pienso yo sigo radical de que la educación la tenemos que mejorar porque los niños en esa época los niños son muy, ¿cómo les digo? Muy frágiles, muy débiles, como que el mismo internet, el mismo mundo en que viven y en la casa como que tampoco hay mucho apoyo, entonces esto hace que uno de verdad le guste cada vez que entra a un aula ayudarle a ellos. Exacto, No sé qué en ese opinan. caso yo también estoy de acuerdo con el compañero Jorge Alberto porque sí, yo también pues me desenvuelvo actualmente como docente de aula, yo también enseño inglés, pues yo también trato de que los niños pues según la habilidad, la característica, el lenguaje que sea más llamativo y que se acerque más a ellos, eso es lo que uno trata de hacerlo, entonces... eh, para muchos papás que son enfocados en el tradicionalismo y en el enfoque siempre muy estricto de la educación, pues siempre eso, no, a mí me gusta es que el profesor esté parado, mantenga una postura muy recta, muy pulcra, que los niños no se desordenen, que en fin. Y cuando llegan al salón y encuentran que uno está jugando, que uno le está haciendo una dinámica, que uno le está haciendo una canción, entonces piensan que es que uno es un loco. Entonces, eso es lo que a muchos papás les alarma
y como que los saca de su paradigma que tenían en la cabeza sobre qué es la educación. Y uno, Sí, pues uno trata de cambiarlo, pues obviamente para mejorar, no para empeorar. No sé qué opine la compañera Yolice al respecto. Bueno, yo creo que ahí, en todo este tema que hemos hablado, yo creo que las ideas principales son el tema de conocer todas esas habilidades que no, o sea, o de entender que tenemos habilidades que en realidad ni siquiera sabemos que existen o que cada niño tiene con respecto a las habilidades y las competencias comunicativas. El tema de cómo se expresa, toda esa parte yo creo que es aquí como que lo más importante en todo en este sistema o en este debate, en estos momentos. O sea, las habilidades que de pronto él tenía, pero que allá no eran como tan normales, pero logró el objetivo que era pues que los niños descubrieran para que eran buenos. sí, exactamente. Exacto. Entonces, Y como madre, ¿cómo lo verías tú como desde el punto de vista de que el profesor está tratando de innovar y cambiar? Tú que, bueno, ya tienes a tu Yo hija, ya la creo que tienes en una escuela. yo creo que eso es un tema que se debe hablar primero con los papás, porque si lo vas a hacer así, va a causar escándalo, va a haber muchos problemas. Entonces yo creo que eso es, primero, siempre se debe hablar con los papás, que son los que de verdad son responsables de los niños. Nosotros somos responsables de ellos mientras estamos con ellos en el aula, por eso debemos tener como un comportamiento adecuado, hablarles de forma adecuada. ¿Por qué? Porque los niños son un espejito. Todo lo que tú le dices aquí, ellas sí, igual se quieren comportar allá, en casa o en el exterior. Entonces, él no lo estaba haciendo y ya los papás estaban viendo los cambios y por eso llegaron a quejarse. ¿Sí? Mira que ellos llegaron también al momento de la presentación, ellos llegaron allá enfurecidos, pero cuando ellos ven todo lo que sus hijos hacen, que el otro es capaz de armar unas luces y que se vean de formas diferentes, que el otro es capaz de tocar la guitarra de una forma que no la habían visto nunca, que la niña que le daba miedo cantar o hablar en público porque ella estaba gordita, también lo logró hacer y tenía una voz bonita, ellos se emocionaron, incluso compraron, bueno, antes para poder entrar les tocó comprar las boletas, pero ya estaban emocionados. exactamente. Y mira que al final también el profesor colocó una escuela de rock como tal y los niños fueron los estudiantes. Sí, eso estuvo muy bien. Entonces, él supo hacerlo, él supo hacer la competencia lingüística, que es tener un concepto y un aprendizaje de ciertos tipos de conocimiento, pero a la vez la competencia comunicativa, que es el poder hacer que todos estos símbolos lleguen a un mensaje adecuado y que sea bien interpretado. Pues realmente no está muy bueno el debate, me parece muy bueno. Entonces, sí, Bueno, vamos a ver compañero, qué. entonces, para concluir, yo diría pues que tenemos que el docente o el profesor, o la persona que se hizo pasar por docente, porque en realidad él no lo era, la persona que se hizo pasar por docente, él trató de aplicar varias competencias: paralingüística, kinésica, proxémica, pragmática, estilística, que de pronto no de la manera en que todos estamos acostumbrados a verla, pero trató de aplicarlas a su manera, a su modo, y tratar de transmitir su mensaje, que era el mismo amor y el mismo gusto que él tenía por la música, tratar de transmitírselo a los niños, que muchas veces nosotros no estamos de acuerdo porque no es la manera tradicional, ni la de siempre, ni la que está encasillada dentro de los estándares, pero en cierto modo es bueno uno tratar de innovar. Entonces, como decía el compañero Beto, la educación está pasando por un momento difícil en que cada vez hay que tener en cuenta las emociones de los niños, las sensaciones, el ambiente, el contexto en el que ellos viven, pero también eh, me parece muy, muy valorable el pensamiento de la compañera Yolice cuando habla de que no es muchas veces lo correcto tratar de que se hagan cambios sin que los papás sepan qué tipo de cambios se van a hacer. O que la Correcto. institución, porque también es importante tener a los directivos, a los que son responsables de la institución,
enterados de lo que nosotros vamos a hacer. Por ejemplo, no podemos sacar a los niños, como se vio en la película, sin un permiso, porque si pasa un accidente, ¿cómo vas a decir tú, no, es que yo lo saqué sin permiso? ¿Cómo vas a responder ante los papás? Exacto, pues todo eso hace parte de la ficción porque yo me imagino que en realidad ninguno de nosotros, si tratáramos de sacar a unos niños de excursión y sin permiso y sin que nadie se dé cuenta, yo creo que sería imposible. Pues de Entonces, pronto puede pasar en muchas escuelas que no tienen tanto control, como por ejemplo la que nosotros estamos aquí en la ciudad acostumbrados a ver, pero en zona rural eso se ve eso y más. sí, Exactamente. claro. Bueno, compañeros, yo creo que ya me encantó hablar con ustedes. Yo creo que fue muy bueno el debate, hemos aprendido bastante el día de hoy y les agradezco mucho. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por participar y esperamos que este debate pues nos sirva para obtener una buena nota con la profesora Estefanía. Tratamos de debatir, discutir, mirar los puntos de vista, en qué estábamos de acuerdo, en qué no. Y bueno, fue con mucho esfuerzo y de verdad, de una manera muy honesta y sincera el trabajo. Exactamente. Pues nos preparamos de una buena manera, hicimos nuestro trabajo. La idea es tratar de entender lo máximo lo que la profesora nos quiere nos quiere enseñar. Esa es la idea. Y, pues, esperemos a ver qué dice la profe. Bueno, compañeros. Bueno, compañero, muchas gracias y nos veremos Bye en una bye. próxima ocasión. Bueno, hasta luego.